EH Bildu, Laudio. Entrevista a Santi Hernando en Radio Llodio sobre la aprobación de los presupuestos para el 2021. Santi Hernando, ¿qué tal, Egunon? ¿Qué tal, Egunon Guztioi? Hablamos con uno de los ediles de EH Bildu aquí en el consistorio en Laudio, que estuvo ayer como portavoz a la hora de debatir esos presupuestos y de votarlos. Desde EH Bildu habéis criticado, Santi, que únicamente se han aprobado con el apoyo del equipo de gobierno. Decís que además ha habido prisas y que no se ha contado con la oposición. Sí, mira, tenemos claro que ayer únicamente en soledad el grupo del PNV y el PSOE aprobaron su proyecto de presupuestos con prisas y sin incluir aportaciones de la oposición. Es más, entendemos que los presupuestos del 2021 pues son bastante similares a los del 2020 y apenas tienen en cuenta la pandemia, y la inversión en este caso también es menor. Entendemos que lo que se aprobó ayer es el esqueleto de los presupuestos, además con muchas dudas legales, según indica el informe de la intervención municipal. Y como muy bien resumió en el pleno extraordinario un concejal del equipo de gobierno, estos presupuestos dan lo que dan. Son las palabras de un concejal del equipo de gobierno. Decís también que no ha habido aportaciones de la oposición, que no se han incluido, decís. No, de hecho, pues eso, no ha habido aportaciones ni de EH Bildu, no las han incluido, que las ha habido, las aportaciones de EH Bildu, ni las de ONIA. Y en ese sentido, también queremos comentar cómo ayer mostramos en el pleno extraordinario nuestra voluntad para conseguir esta vez, a ver si funciona, conseguir acuerdos con toda la corporación para que allá por marzo, cuando se conozca el remanente de tesorería del 2020 y se planteen nuevas necesidades, pues que cambie la situación. En el mismo sentido, en el pleno extraordinario de ayer también planteamos la necesidad de acordar planes estratégicos entre todos los grupos de la corporación para acudir a los fondos europeos, y esto sí que lo planteamos encima de la mesa, porque entendemos que ha sido unos presupuestos que se han elaborado desde el equipo de gobierno. Son los mejores presupuestos para el pueblo, según dicen, pero con el pueblo, como nos tienen acostumbrados, han contado poco. Sí que en verano se hizo alguna aportación a través de la convocatoria digital, pero sí que entendemos que había que haber convocado las asambleas de barrio, como se ha solido hacer en los últimos años, que el año pasado también se hizo. Y valoramos que el procedimiento de elaboración de estos presupuestos ha sido más apresurado que nunca. Oye, a juicio vuestro, ¿cuáles serían un poco los ejes en los que se tiene que mover un presupuesto? A juicio de EHB, los presupuestos en este momento deben abordar principalmente tres ejes. Por un lado, garantizar la salud de la población. Por otro, tomar medidas para mantener el empleo y crear puestos de trabajo de calidad. Y por último, garantizar políticas sociales de calidad para ayudar a quienes peor lo están pasando. El de los presupuestos debe ser un documento que recoja políticas de protección a la gente. Y, por supuesto, sin olvidar los proyectos estratégicos para el municipio. Oye, a nivel de proyectos, el capítulo ese de inversiones, algo así, hablo de memoria, en torno a 900.000 euros más o menos. ¿Qué os parece? ¿Están bien las que están? ¿Falta alguna? ¿Meteríais vosotros alguna? ¿Quitaríais alguna otra? Sí, mira, así, tener en cuenta que el año pasado fueron 1.700.000 euros de inversiones y este año son 900.000. Pues más o menos lo que nosotros venimos a plantear es recoger aquellas inversiones que están planteadas en el presupuesto del 2020, como pueden ser el cubrir el parque de los columpios de La Tiorro, el cubrir el parque de enfrente de la residencia de las personas mayores al lado del parque de bomberos, el retomar la pista de skate, y todas estas aportaciones que además fueron realizadas a través de la página web y de las asambleas municipales de barrio. Y luego no entramos a pensar que este año que viene ya se empezará a construir el Antxoki, pero antes o después también habrá que buscar financiación para el Antxoki, porque el proyecto ya está en marcha, ya se han cumplido 2 hitos y se está en espera del tercer hito.
Han comentado alguna vez desde el equipo de gobierno que posiblemente con el nuevo año haya que ponerse un poco a pensar en nuevas cuestiones de inversiones, proyectos que se puedan ir negociando. En ese plazo, o sea, en ese espacio temporal, ¿pedís algo vosotros al equipo de gobierno? A ver, bueno, en estos momentos entendemos y compartimos que es complicado determinar por dónde va a ir pues la situación sociosanitaria en las que vivimos. Pero tenemos claro que para el Antxoki hay que buscar financiación. El equipo de gobierno ha empezado a hacer enajenaciones. Eso pues puede tener desventajas y suele tener un tope. Entonces, pues sí que entendemos que por lo menos, en el 2016 ya conseguimos entre el PNV y H. Bildu ponernos de acuerdo en varias necesidades. Una de ellas fue la del Antxoki. Hasta ahora no ha sido posible ejecutarlo. Ahora mismo se está avanzando en el proyecto, que lo que se está haciendo es seguir poco más o menos el calendario que la anterior legislatura dejó diseñado, pero en un momento dado va a haber que buscar financiación, y es una cosa pues que se menciona también en el informe de la intervención municipal. Pues muy bien, es la valoración, que pueden ver también nota de prensa publicada en nuestra página web hoy en radioyodio.com. Hemos puesto la voz con Santi Hernando. Santi, muchísimas gracias, un saludo. Vale, eskerrik asko eta zaindu gaitezen, osasuna.